planteado el jefe de gabinete. Vamos a analizar esta cuestión en términos económicos, ¿no? Claro que sí. Vamos a saludar a Ernesto Matos, que es economista integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días. Muy buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por este tiempo. Bueno, ¿cómo ve este paquete de medidas, al menos las que hemos conocido hasta ahora, vinculadas a la cuestión económica, el intento por reactivar o recaudar, en otros casos, para las arcas del Estado? No, y bueno, era el panorama que se venía. Está claro que los derechos de exportación, que son los que más traen polémica, hay que recordar que los derechos de exportación los paga el exportador. Lo que hace el exportador en una maniobra económica que se ve en muchos sectores económicos es ajustar para abajo. Y esto es donde tal vez el productor tiene que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Que justamente en ese mediar y evitarse ese ajuste es que deberíamos tal vez pensar en una mayor organicidad entre los productores y el Estado y evitar que paguen ese ajuste que generalmente lo trasladan los exportadores. Igual el aumento, si volvemos al día en que se modificaron de 4 pesos por dólar, 3 pesos por dólar, era del 29% la retención. Esto lo vuelve al 30%, o sea que el margen que había entre 39 dólares y 63 dólares, que en muchos casos, si uno toma la última evaluación de la pospaso de agosto, del 13 de agosto a esta semana, hubo un incremento desde el 2018 de agosto al 2019 de agosto del 82% para, obviamente, la comercialización de los productos de cereales y oleaginosas. Claro, el tema... Y esto, obviamente, no lo capta el productor, lo capta más el exportador. Tal vez ahí me parece, debería llamarse una mesa de conversación. Exactamente. Las demás medidas son necesarias. Me parece que hay que reactivar las pymes, hay que mantener una baja derecho de exportación para los productos industriales, hay otros productos que se mantienen, y entonces creo que acá en adelante lo que se busca es reactivar la economía y, como dijo el ministro de Economía, sin emitir ese impulso que muchas veces se discute, porque lo que hay que buscar hoy también es el horizonte del superávit fiscal. Claro, me quedé pensando en el tema de las exportaciones. Los referentes de las entidades del agro han dicho que en realidad lo que le molestó es que no habían sido convocados o que no habían sido advertidos acerca de cómo iba a ser esa modificación, siendo que el presidente había comprometido el diálogo en la reunión que habían tenido antes de las elecciones y bueno, y esperaban a partir de su discurso una mayor apertura al diálogo antes de tomar medidas, y esto no sucedió. Sí, eso se puede obviamente subsanar. Me parece que ahí el presidente de la Nación, o mismo los ministros vinculados, deberán tener estas conversaciones, porque hay que ver cuánto dura este aumento del derecho de exportación. No nos olvidemos que el grueso de la cosecha empieza en marzo, o sea, esta liquidación. Quedan 3 meses por delante, hay que reordenar la economía, hay que resolver el tema de la deuda externa, los intereses de la deuda, y me parece que en estos meses que siguen, me imagino que seguirán de invitación a los sectores agrarios, principalmente a los más perjudicados con esta medida tal vez. Y habrá que también pensar las propuestas que tienen los sectores agrarios para modificar un poco este ajuste que recae sobre ellos, que es justamente el que realizan los exportadores. Bueno, ¿cómo van a impactar, Ernesto, las otras medidas que tienen que ver con el dólar turista, el cobro de impuestos a las compras en el exterior? Parece que el objetivo, bueno, claramente es conseguir las divisas que se necesitan para hacer frente al pago de deudas. Bueno, indicaban que estas retenciones al campo le van a permitir al Estado recaudar 1.800 millones de dólares más. Argentina tiene una deuda de 150.000 millones de dólares. ¿Qué impacto puede tener la otra medida que tiene que ver con los particulares y con el consumo en el exterior? Sí, mira, primero que en el último periodo en compra de dólares, y esto hay que decirlo, 82.000 millones de dólares fueron compra de dólares. En muchos casos no fueron utilizados del sector real porque no generaron los ingresos
debido al déficit comercial que había. En los últimos 12 meses más o menos hubo un superávit, pero el margen de la cantidad de dólares que se vendieron también, digamos, comprenden una población muy minoritaria, no más de 1.200.000 personas, de las cuales el 75% son personas físicas, el resto son jurídicas, compran dólares. Entonces estamos hablando de un sector que hoy con esa capacidad de compra tal vez pueda veranear. El 90% de los que compran dólares están concentrados en el AMBA. El resto de las provincias no compra dólares, esa es la realidad, y creo que es una medida que justamente va a los sectores de más altos ingresos. Lo que tal vez tendría que tener en cuenta el gobierno en esta medida es para los sectores industriales, que en muchos casos también han tenido este esquema en estos últimos tiempos de importar la mayor cantidad de productos del exterior. Tal vez eso podría ser una mesa de discusión, pero la realidad es que en la Argentina una minoría compra dólares, se fueron 82.000 millones de dólares, y esto fue en un modelo económico donde se llevó parte del superávit fiscal. 82.000 millones de dólares es un año y 3 meses de exportaciones. Eso es lo que hay que tener de magnitud de lo que compraron dólares, transfirieron al exterior o dejaron en la caja de seguridad. Ernesto, otra de las medidas anunciadas este fin de semana es aquella vinculada con la doble indemnización, que es algo que, por ejemplo, bueno, en estos días hemos conocido, el archivo a veces no perdona, y algo que Cristina Fernández en su momento había desestimado pese a las presiones de los sectores de los trabajadores. Alberto Fernández en la campaña había dicho que no creía que sea una buena medida para detener el desempleo. Sin embargo, ahora se implementa. ¿Qué explicación le encontramos a eso? ¿Sirve, no sirve? ¿Encontró al asumir en el gobierno otro tipo de lectura sobre la doble indemnización? Es una medida momentánea. Creo que esto también, el presidente y sus ministros se juntarán con los distintos representantes de las cámaras industriales. Los despidos, en algún sentido, ya el grueso de los trabajadores habían pasado al monotributo, el empresariado se precarizó. Entonces, en ese contexto es que se toma esta medida. Una, evitar la mayor precarización, porque la precarización, la flexibilización laboral que ocurrió entre 2016 y 2019 se vio en el crecimiento del monotributo. O sea, lo que está tomando ahora como medida es la posibilidad de que se pueda seguir despidiendo gente, porque diciembre es como el último mes de trabajo fuerte, y enero, febrero, se puede dejar sin efecto a muchos trabajadores. Me parece que está pensando un poco en estos 2 meses, 3 meses, y que obviamente tampoco afecta tanto a la empresa, porque tiene que esperar esa recuperación que le permita por lo menos sostener el empleo del personal que tiene ya, digamos, diezmado. Entonces me parece que la medida un poco va solamente por el verano. Bien, bueno, como contrapartida ha dado el gobierno nacional una moratoria para las pymes. Esto les permite que todas esas deudas que tengan con el fisco puedan ser pateadas durante 6 meses y después entrar en un plan de cuotas de hasta 10 años. ¿Cree que eso puede tener un impacto? ¿La cuestión impositiva es una carga para el sector productivo argentino, para el sector, bueno, que tiene que ver con las pymes? ¿Va a ayudar a hacer frente a esta medida de la doble indemnización? ¿Cómo se evalúa? Y no, es una medida necesaria. No nos olvidemos que en este último gobierno se cerraron casi 2.100 empresas agropecuarias, digamos, bueno, el dato de las pymes ya es bien conocido, la cantidad por día que cerraban, y las que sobrevivieron, más allá de la cuestión impositiva, lo que te dicen es: nosotros queremos vender, pagamos los impuestos que tengamos que pagar, pero tenemos que vender. Acá la clave está en que la gente vuelva a recuperar la capacidad de compra, y el industrial, que no tenía modificaciones impositivas, digamos, en el otro periodo, 2003-2015, ni desde las modificaciones de la convertibilidad, y han podido pagar los impuestos. Ahora lo que pasó es que ante los mismos impuestos, al no tener ventas, no pueden pagar. Entonces lo primero que hicieron fue pasarse al monotributo, echar gente,
y obviamente en última escala dejar el tema impositivo. Lo que pasa es que también la AFIP era estaba bastante aceitada para embargar las cuentas, cosa que también complicaba el andar de las empresas. Entonces ahora creo que esta moratoria vendría a tener un poco de alivio, pero me parece que la apuesta fuerte está en recuperar el salario. Bien, bueno, también una medida en esa línea de suba de salarios, la facultad al Gobierno Nacional a partir de este paquete de medidas que envió al Congreso. Hay que decir que se adelantó también una posible reorganización o una posible modificación del esquema tarifario, una cuestión también que venían las industrias y las pymes denunciando. Es una de las medidas que está dentro del paquete, la posibilidad de retocar las tarifas a los servicios de energía. Bueno, una cuestión que parece también apuntar a las pymes. Vamos a ver cómo reacciona cada uno de los sectores, ¿no? Sí, no solamente las industrias, digo, porque nadie fabrica caro. Acá hay que tener en cuenta que ningún sector económico puede estar por encima del gobierno. Todos los sectores económicos tienen que articular con el gobierno. Las medidas de las tarifas, generalmente, al sector agropecuario, las que están vinculadas más a la electricidad, las favorece. Después están los hogares, que obviamente ahora se viene el verano, no nos olvidemos que muchas personas jubiladas, pensemos, necesitan utilizar el aire acondicionado para tener un poco de fresco en veranos que sabemos que están teniendo altas temperaturas. Entonces me parece que en ese sentido se puede retomar la ley que en aquel momento aprobara el Congreso de la Nación, creo que era el jefe de la bancada, era Rossi, y que el presidente de la Nación vetó, y que se había logrado en un acuerdo donde no decía que se dejaba de aumentar, sino que se cambiaba la forma en la cual se actualizaba, y eso iba a permitir a la empresa no tener que condicionar su esquema de inversión. El resultado es este. Las eléctricas aumentaron un 3.800% y la industria en su capacidad, o sea, cuando va a la fábrica y tiene que prender la lucecita para arrancar los motores, está al 50%. El consumo de la gente cayó. Entonces, ¿qué hicieron con el aumento que le hicieron pagar a las familias y a las industrias? Esa es la pregunta que hoy deberíamos hacernos con las empresas eléctricas también. Por eso que en este contexto el gobierno contemple que va a haber algún aumento, me parece que está bien y que obviamente está tratando de ver a futuro cómo reactiva la economía. Y bueno, en algún momento se sentará a discutir qué pasó con esos 3.800% que hubo de aumento, como también lo planteó el gobernador Kicillof, que dijo que por ahora se suspende la medida de aumento, pero se pasa a revisión para ver qué pasó en ese aumento e inversiones que tuvieron que haber llegado. Muy bien, bueno, vamos a estar atentos a cómo se den entonces las discusiones en torno a al paquete de medidas que todavía no ha sido aprobado, ¿no? Lo que requiere de la discusión del Congreso, que el Frente de Todos pretende que sea aprobada de forma express durante esta semana, al menos en la Cámara de Diputados. Ernesto, te agradecemos por este contacto. Un saludo a todos, hasta luego. Gracias. Un abrazo.